Luis, al tratar el tema nacional, comencemos por la actitud que ha asumido el gobierno de los Estados Unidos con respecto a Venezuela. Sobre todo las últimas manifestaciones, ¿no? Que ya no son de simples funcionarios del Departamento de Estado, sino que ha venido escalando, ¿no? Hasta Obama ha hecho declaraciones tendenciosas. El señor Kerry, que parecía una paloma, se ha convertido en un feroz gavilán, ¿no? Sí, mira, bueno, yo lo que podría preguntarme es ¿qué esperábamos nosotros? Es que no leemos la historia. ¿Qué han hecho contra Cuba, por ejemplo? Es un bloqueo que lleva ya mucho más de medio siglo. ¿Qué hicieron contra la pobre Nicaragua, que es un país pequeño, un país que no representa la menor amenaza en ningún sentido para nadie? Sin embargo, lo tuvieron durante una década, invadido todas las noches por contrarrevolucionarios desde todas las fronteras, saboteado, bloqueado. Yo llegué a ver en las playas de Poneloy, en el Pacífico, los barcos de Estados Unidos que impedían. Entonces, Venezuela representa tantos intereses para Estados Unidos que para ellos mantener una actitud de agresión y de financiamiento a la oposición es como lógico. Fíjate que en estas últimas declaraciones las autoridades de Estados Unidos señalaron eso, que iban a dar 15 millones de dólares, lo que no es ninguna tontería, para la oposición. Eso es inaudito. Concretamente, sí, para las ONG y para los periódicos que tengan dificultades. Exactamente. Retrato hablado, ¿no? Eso es injerencismo, pero absolutamente convicto y confeso. Entonces, pero lo que yo me puedo decir es qué otra cosa esperábamos. Es decir, la más mínima disidencia con respecto a la línea de Washington es castigada así y de formas peores. Entonces, no, yo creo que eso es normal. Te repreguntaría entonces, ¿y qué esperas tú? Tú bueno, que eres muy realista, que enfocas muy bien el tema, que sabes hasta dónde es capaz de llegar un gobierno norteamericano. Bueno, ¿qué otro paso puede dar? Yo esperaría lo siguiente, que sigamos moviéndonos en los resquicios de las confrontaciones entre potencias. Todas las revoluciones han surgido y han permanecido a veces en el choque entre los poderes preexistentes. La revolución soviética nace de la Primera Guerra Mundial, en donde las potencias quedan exhaustas, ¿no? La revolución china también en gran parte se consolida después de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, donde los japoneses quedan desbaratados, Estados Unidos ya no puede dar más, etc. Entonces, Cuba, fíjate que en alguna forma sobrevivió durante mucho tiempo por la confrontación de la Guerra Fría. Hay un nuevo panorama del poder mundial en donde Estados Unidos ya no puede dictar sus condiciones de manera insolente. Fíjate que tiene muchas cosas más de qué preocuparse. China y Rusia acaban de convenir un pacto para pagarse en las monedas locales sus respectivas relaciones comerciales sin interferencia del dólar. Eso tiene un significado si tenemos en cuenta que la tercera parte de la deuda de Estados Unidos es propiedad de China. Entonces, nosotros tenemos que aprovechar esa pluripolaridad del mundo actual. Sin embargo, Luis, ha venido Estados Unidos aplicando un formato donde no interviene directamente, sino que desde la retaguardia utiliza una serie de mecanismos y ha provocado, por ejemplo, hechos como lo que ocurrió con Libia, pues. No solamente le puso la mano a la industria petrolera, sino que destruyó prácticamente el Estado libio, ¿no? Lo que ha hecho en Afganistán, lo de Irán, lo de Siria mismo, sí, y lo que acaba de hacer en las narices de la propia Rusia, lo que está pasando con Ucrania, ¿no? Sí, lo que sucede es que esos formatos, fíjate, son algo así como la cosmética de una operación. Tienen éxito. Por ejemplo, tú dices Libia. En Libia lo que hubo fue una supuesta represión contra una manifestación que no documentaron ni las estaciones satelitales de Rusia, ni de Estados Unidos, ni de nadie, ni Telesur, que estaba allá, verificó eso, pero eso fue una excusa para que la OTAN empezara 50.000 operaciones de bombardeo
con muertes de decenas y decenas de miles de civiles y destrucción de los centros poblados. No fue esa operación de ablandamiento, de golpe suave, esa especie de pantomima, lo que acabó con Libia. Lo que acabó con Libia fue un genocidio masivo aplicado por la OTAN y todos sus aliados, la destrucción de un país. Entonces, en el caso de que Estados Unidos decida aplicar eso contra un país, con una alianza como la OTAN, por ejemplo, sabemos que nuestras oportunidades son únicamente las de una guerra de resistencia, como la de Vietnam, que a veces han triunfado. En ese sentido, recordando la situación colombiana, hay que plantear que Santos habló de la posibilidad de unas bases de la OTAN en América Latina, y que no fue una fantasía de él. Poco antes la Fundación de Análisis Económico y Social Ibérica, en unas sesiones en las que estuvo Leopoldo López, plantearon también un pacto con la OTAN para América Latina. Es un viejo proyecto, ¿no? Entonces, si se decide la aplicación de esa fuerza brutal, que es una cosa que no depende de nosotros, la panorámica variaría. Hasta ahora esa parte no ha entrado, no ha sido activada, o se está apenas intentando el inicio de la activación de ella. Estamos en una fase, por así decirlo, de pantomima. ¿Y la oposición venezolana? Lamentablemente se la ve muy cuadrada con el sueño de dos soluciones violentas, inconstitucionales y antidemocráticas. Sueñan o con un golpe militar, que para mí, si en estos más de 3 meses de agresión contra la Constitución que ha habido no se ha manifestado, hay únicamente 3 oficiales investigados, pues es una posibilidad muy lejana. O la otra es la intervención directa de Estados Unidos, bien directa total o bien utilizando algún otro país como intermedio. Ahora, eso tampoco se ha materializado, y a mí me da la impresión, por el lapso transcurrido, de que no se va a materializar en un lapso previsible. ¿Por qué? Fíjate tú, montaron la patraña en Libia de que se había bombardeado una manifestación, y a pesar de que eso nunca estuvo, mira, antes de 2 o 3 días ya había un auto de detención contra Gaddafi, le confiscaron todas las reservas a Libia, las reservas monetarias, las divisas que tenía en el exterior, y empezó el bombardeo que duró meses seguidos. Sin embargo, aquí llevamos más de 3 meses todavía fuera del apoyo de terroristas internacionales que han sido detenidos, de paramilitares que han sido agarrados con las manos en la masa. ¿Qué carácter tiene para ti la guarimba? Mira, la guarimba para mí, de nuevo digo, es una especie de cosa cosmética, con el objetivo de fingir que hay un movimiento popular de oposición. No es un movimiento popular porque, oye, 19 de las 335 alcaldías de Venezuela no son el país. Y mucho menos la guarimba quedó después en 5 alcaldías, después en una, y ahora... Pero es muy violenta. Sí. 44 muertos, casi 1000 heridos. De lo cual es bueno decir que prácticamente la inmensa mayoría de los muertos han sido bolivarianos o han sido de la fuerza pública. De hecho, dentro de un conteo que llevaba yo, prácticamente apenas unos 8 opositores habían muerto de toda esa violencia, y en parte gracias a actos atribuirles a ellos mismos. Uno se puso a lanzar un mortero improvisado y le reventó. En el pecho. Otro se cayó de la azotea de su casa donde estaba dirigiendo la batalla de Waterloo, etcétera. Entonces, yo diría lo siguiente: hasta el presente han sido tan destructivas porque la fuerza pública ha tenido una extraordinaria restricción en la represión de ellas, que, por ejemplo, fíjate tú que el Poder Nacional nunca ha intervenido directamente, salvo en casos extremos, en los desórdenes en los municipios opositores, bajo la idea de que eso le corresponde a los alcaldes opositores. ¿Esta guarimba en tiempos de Betancur qué hubiera significado? Oye, inmediatamente se suspenden las garantías constitucionales, y a todo el que hubiera estado atrapado en esas guarimbas, que lo hubieran atrapado inmediatamente a todos, los meten en juicios militares, aunque fueran civiles, y les ponen de condenas de 15 a 20 años de prisión o más, como se ejecutaron en esa época. Ahora, esas guarimbas, te digo de nuevo que son una cosa cosmética, pues son hechas bajo la protección de las alcaldías opositoras. Que tienen un efecto mediático
importante en el mundo. En el mundo. Porque trascienden esas imágenes. ¿Cómo no? No. ¿Cómo no? Porque aunque no hubiera guarida... Y eso alimenta las campañas contra el país. Claro, tú has sido testigo de la transmisión de una cantidad de imágenes de represión conmovedoras. En una había dos señores con unos gorros de piel de oso atrapando a una señora que eran en algún país báltico, una cosa de esas. Aunque no hubiera habido nada, esa campaña de todos modos seguiría inventando infundios. ¿Y en qué nos puede perjudicar? Bueno, yo siempre digo, aunque fuera la presidenta de Venezuela, la Madre Teresa de Calcuta o el doctor José Gregorio Hernández, esa campaña seguiría acumulando infundios, acumulando calumnias, falsedades, etcétera. Y como no somos dueños de esos medios, pues no podemos pararlo. Lo que sí podríamos es hacer campañas muy inteligentes de desarmar esas matrices de opinión. Hasta ahora no se ha trabajado con todo el éxito que sería deseable allí, pero tenemos que tener en cuenta, ese es un ejército que está contra nosotros, nos ha declarado la guerra, no nos pertenece, no lo podemos adquirir ni lo podemos paralizar y seguirá diciendo mentiras, hagamos lo que hagamos a menos que les entreguemos el país. Entonces yo diría que uno no debe preocuparse de eso. ¿Cuáles son los efectos? Bueno, podrían traer una condena de la ONU como la que se hizo contra Libia, pero eso no depende de lo que digan los periodistas, esos señores que dictaron el auto de detención contra Gaddafi, mejor dicho, la requisitoria, vivo o muerto, esos ya estaban comprados. Ya eran gente comprada porque viven en esas burocracias internacionales. Entonces, bueno, yo diría que uno tiene que preocuparse, como decían los estoicos, de las cosas que uno pueda resolver o que dependan de uno, debe uno preocuparse. Las que no dependan de uno, no. Y una de las cosas que hasta ahora no dependen es esa campaña internacional. Se la puede cooptar con una política comunicacional más vivaz, más dinámica. Y cuesta mucho la unidad del país, indudablemente, ¿no? Si el país entiende este problema tal y como tú lo estás planteando, esa unidad fortalece mucho la causa nacional, ¿no? Sí, mira, y en ese sentido el gobierno tiene que tener unas aperturas muy grandes hacia diversos sectores de la nación. Sí, yo creo que sí. Fíjate tú que es tan grave la cuestión de la unidad nacional que por ahí salió un señor, Polesel, a plantear abiertamente la secesión de varios estados venezolanos para que formaran unidades políticas independientes o se integraran a otros países. Se está ventilando eso de una manera desvergonzada. Si ese señor hubiera planteado la secesión de Estados Unidos, posiblemente ya las autoridades estadounidenses hubieran tomado medidas contra él. Pero sí, yo creo que en determinados momentos hay que tomar medidas para lograr la unidad, pero depende, porque hay unidades que te destruyen, ¿no? Te pueden costar el apoyo político, etcétera. El político es el que tiene que medir circunstanciadamente allí los alcances de cada paso, ¿no? Yo siempre digo que en un velero uno puede intentar ir más rápido, pero si uno agarra y aprovecha todo el viento, se le rompe el mástil y el velero da una voltereta y se hunde. Es decir, pero es un experto. Sí, sí, entonces el político que está sobre la silla sabe cuál es el paso con el cual debe hacer concesiones, cuál es el paso con el cual debe oponerse a concesiones destructivas. Fíjate que Lenin hizo en su célebre política de un paso atrás, dos pasos adelante, hizo la NEP, la nueva política económica, hizo un conjunto de concesiones que en ese momento eran indispensables, ¿no? Pero esas son cosas que mide el político práctico que está sobre el poder, y yo creo que sí hay un deber como de lealtad, de apoyar esos actos mientras no parezcan. Finalmente, Luis, un mensaje al país, a la audiencia y al país en general. Bueno, tenemos un futuro espléndido, tenemos una población enteramente alfabetizada, 1 de cada 3 venezolanos estudian, 1 de cada 9 está en educación superior, con conocimiento, con inteligencia, con uso adecuado de los recursos del país, podemos ser una nación de primera categoría en todos los términos de la palabra.